enlace hasta Colorado para la consulta con nuestro queridísimo Doc Frisby, consulta de seguimiento, así como el doctor que da seguimiento al paciente, así nos da seguimiento mi querido Doc de este tema que pues sí preocupa que esta epidemia de coronavirus se está extendiendo rápidamente, más de lo que se había previsto. Ya supera el número de personas infectadas a las que se registraron durante el SARS en un periodo de tiempo mucho menor, pero aquí lo que alienta es que el porcentaje de mortalidad, de letalidad del virus es menor. Entonces, para hablar justamente en la semana nos preguntaban también el periodo de incubación, todas las medidas estas, la curva que llevan, el comportamiento y el desempeño que llevan estas epidemias, y sobre todo lo importante, algo que también ha estado destacando en todo momento el Doc Frisby, es pues las personas que están superando a esta infección, que ya son más del centenar, bastante más del centenar, que es también un signo alentador. ¿Cómo estás, mi querido Doc? Bienvenido, muchas gracias de nueva cuenta por esta. Muy bien, muchas gracias a todos, un saludo. Y sí, efectivamente, hay algunos datos alentadores en esta infección, en esta epidemia en China del coronavirus, pero yo no quiero dejar de insistir que históricamente China no ha informado de manera honesta cuáles son la velocidad y los casos que se van presentando. Al parecer, en principio, sí empezaron a informar, aunque bueno, en las redes sociales salían videos de gente, que las ciudades que estaban vacías y líneas de personas con cubrebocas y todo esto, pero hay detalles que a mí me llaman mucho la atención. ¿Por qué la provincia donde se encuentra Wuhan, que es una provincia que tiene varios millones de habitantes, o sea, por qué tienen que cerrar una ciudad de millones de habitantes por 3 o 4 mil casos que se han presentado? A mí me parece muy raro, pero en fin, eso serían especulaciones estériles. Tenemos que en principio confiar en lo que está haciendo China, pero yo creo que en principio los casos habían sido más, y entonces si ellos no están reportando de manera fidedigna cuántos casos se han presentado, entonces tampoco van a transmitir con eficacia cuál es la tasa de transmisibilidad, que la reportaban en 2.4 inicialmente, luego subía a 2.6, pero hay casos muy particulares que llaman la atención. Por ejemplo, Alemania ayer en la mañana presentó su primer caso, y lo que más llamó la atención es que esa persona que estaba infectada en Alemania nunca había estado en contacto con alguien, o al menos no se sabía que había estado en contacto con alguien que hubiera estado en China, y al día de hoy ya hay 4 casos en Alemania. Es decir, se transmitió de manera muy rápido. En 24 horas pasó de ser un caso a 4 casos. Entonces, eso llama mucho la atención, y es muy probable que haya sido la misma velocidad de transmisión en otras partes del mundo, incluyendo China, que fue el lugar donde surgió. En este momento ya hay 7.783 casos reportados. Ese es el último censo, y ya en China solamente hay 7.678 casos reportados, y en Alemania, les digo, son 4 casos. Ayer ya se presentaron los 4 primeros casos en los Emiratos Árabes Unidos. Ese es el único país nuevo en las últimas 24 horas, pero en la última semana, en los últimos 5 días, ya tenemos casos en Sri Lanka, tenemos en Finlandia ya un caso de una persona infectada. Es decir, ya está en Europa de manera muy importante. Empezó Francia, Alemania, y ahora ya Finlandia está presente con un caso confirmado. Entonces, va avanzando de una manera pues acelerada, va creciendo de manera muy rápida. La tasa de mortalidad no es tan alta. Para 7.783 casos reportados, solamente hay 170 casos de muerte, y hay 133 personas que se recuperaron completamente de la infección, pero llama mucho la atención que se esté moviendo tan rápido, ¿no? Aquí en Estados Unidos se conservan pocos números de casos, aunque algunas personas que llegaron a California, que venían de China,
como una semana después se reportó que eran positivos. Entonces ahora se está haciendo una pesquisa retrospectiva para ver, porque se supone que estuvieron en contacto como con 300 personas alrededor. Entonces se va a empezar a hacer una búsqueda. Ese tipo de descuidos son los que se van a pagar muy caros. Entonces ayer llegó el avión, como en la nota que te mandé a través de Twitter, llegó ayer en la madrugada un avión a Alaska, y con las personas que estaban en la provincia de Wuhan, ahí en China, que quisieron salirse. Se salieron todos los diplomáticos que quisieron, se salieron todos los estadounidenses que quisieron, y los que no, pues bueno, se quedaron. Veía hace rato en el chat que alguien aquí comentaba que por qué no sacan a los mexicanos y tal. Pues porque no se quieren salir. Creo que nada más hubo una persona que se quiso salir. Hay gente que no se quiere salir, hay gente que se quiere quedar ahí. Entonces pues tampoco se les puede obligar a que se salgan. Es como la vacuna de la influenza, que eso es en lo que yo quiero insistirles. En el mismo tiempo, desde el diciembre 31, que fue notificado este nuevo virus, al 26 de enero del 2020, es decir, en 26 días, 26 o 27, como lo quieran considerar, se han presentado este número de casos, 150 vamos a decir. En ese mismo lapso se han presentado alrededor de 34,000 muertes por virus de la influenza estacional. Entonces, vacúnense contra la influenza. Esa es la recomendación más importante. Y pues bueno, vamos a esperar a cuando llegue la infección a México, a ver si las autoridades, bueno, pues tienen disponibles las instalaciones médicas que son necesarias. Por capacidad humana yo no tengo la menor duda. El Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, el INDRE, que es donde se hacen las pruebas de detección, tiene mucha capacidad. A mí me parece que es un problema que solamente sea un sitio en el que se hacen las pruebas. A mí me parecería que sería muy acertado hacer una distribución regional de laboratorios de referencia epidemiológica. No sé qué tan caro sea. Yo creo que hay hospitales muy buenos de especializados donde se podrían instalar la capacidad de hacer pruebas de este tipo, pero eso no es una decisión es una decisión del sistema de salud. Les repito, porque incluso aquí en Estados Unidos también todas las muestras se mandan al Centro de Control de la Detección de al CDC. A mí me parece que eso es una equivocación, pero bueno, hay esa mentalidad de ser centralizados, y eso es una mentalidad que tienen prácticamente la mayoría de los gobiernos del mundo. Pero la capacidad diagnóstica existe, y lo que preocupa es la capacidad de atención. No creo que México tenga el número de ventiladores mecánicos que se requieren para atender a todos los pacientes que pudieran tener afecciones respiratorias, porque esas son las principales. Esto no lo platicamos la semana pasada, pero ¿por qué el coronavirus, el nuevo coronavirus 2019, ataca principalmente los pulmones? Y esto es porque exactamente igual que el virus del SARS, la infección esta que hubo en 2002 y 2003, los receptores a los que se unen esos bastoncitos que tiene, ya ven que incluso en los memes le ponen unas botellitas de corona. Bueno, eso es como terminales que salen del virus, son lo que le da el nombre, por eso se llama coronavirus, porque eso es una corona radiada, por eso se llama así, y eso no es otra cosa más que los puntos de unión con las superficies celulares para que el virus se pueda meter a la célula. Recuerden que los virus son organismos intracelulares obligados, es decir, un virus no puede sobrevivir si no está adentro de una célula. Entonces los receptores para los coronavirus se encuentran en los receptores que se llaman los receptores de la ECA, la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Los receptores ECA2 son los que reciben los coronavirus y se meten a la célula. Y estas células que tienen receptores ECA2 o AC2, como se denominaría en inglés, estas células se encuentran en los lóbulos inferiores pulmonares primordialmente. Entonces, por eso es que afecta primordialmente los pulmones. Esa es la explicación. Entonces, por ahí se está buscando un tratamiento, una vacuna o algo que pudiera ayudar con el virus, pero aún no hay avances al respecto. Entonces, los principales problemas que se van a presentar van a ser de ventilación, problemas pulmonares, y es muy probable que una gran cantidad de pacientes vayan a requerir ventilación mecánica, es decir, que el uso de ventiladores.
Vi que daban el otro día en una conferencia estas de la mañana un número de ventiladores de los cuales dispone el sector salud, pero esa es la estadística del número de ventiladores que hay. Sería muy interesante que nos dijeran cuántos de esos ventiladores están siendo utilizados, porque yo recuerdo cuando estuve en el hospital, cuando estuve en la dirección del hospital, pues sí, teníamos 42 ventiladores, pero habitualmente 36 estaban ocupados, 2 estaban descompuestos, lo cual significa que de los 42 ventiladores que están en el censo, solo tengo disponibles 2. Entonces, eso sería muy importante que se diera ese número, y más que se diera ese número, que se incrementara la capacidad operativa teniendo muchos más ventiladores, aunque supongo que ahorita debe andar en el mundo, pero debo decirles, esto no tiene nada que ver con ningún gobierno, con ningún político. Una epidemia de este tamaño siempre va a superar la capacidad de atención de uno de los gobiernos. Lo importante es que se prevenga y se esté preparado para este tipo de cosas, porque la gente se va a enloquecer, se va a poner muy obsesionada. Por ejemplo, los cubrebocas que son útiles para este tipo de infecciones no son los cubrebocas que están habitualmente a disposición de cualquier persona, que incluso se compran por cajas y cajas. Tiene que ser un cubreboca que sea N95, es decir, que pueda detener nanopartículas de 95, el tamaño, ese es el tamaño de la nanopartícula. Entonces, por eso se llama N95. Entonces, estos son cubrebocas diferentes a los que habitualmente se usa, y por ejemplo, aquí en Estados Unidos, al menos en la costa este de los Estados Unidos, ya no hay. Y una caja de 20 cubrebocas N95 te costaba $15, y ahorita te venden en $50 cada cubreboca. Entonces, hay que tratar de tener tranquilidad, hay que tener serenidad, hay que tratar de escuchar la información oficial. Habitualmente la Secretaría de Salud da información acertada, pero hay este tipo de detalles, por ejemplo, la capacidad instalada, es decir, el número de ventiladores que se tienen. Hay que decir cuántos ventiladores están disponibles, porque probablemente, pues sí, se tienen 32,000 ventiladores en toda la República Mexicana, en hospitales públicos, pero de esos 26,000 están ocupados, ¿no? Entonces, y 1,000 están descompuestos. Entonces sería muy importante que repararan los que no están funcionando y que tuvieran la capacidad de, pues bueno, utilizar los ventiladores en mayor capacidad, y pues bueno, se va a tener que utilizar seguramente ventiladores de los hospitales privados, ¿no? Entonces, en caso de que llegue a México y sea un problema importante, yo creo que se va a poder organizar. Les repito, México ha sido reconocido como uno de los países que mejor responde a estas crisis, y eso fue cuando el doctor Ángel Córdoba Villalobos era secretario de Salud en el gobierno de Felipe Calderón. El sector salud ha sido una secretaría que se ha blindado de manera muy importante a las tentaciones de los políticos. Es decir, la Secretaría de Salud siempre se ha distinguido por tener una de las mejores campañas de vacunación a nivel mundial, uno de los mejores niveles de atención, independientemente de la capacidad y los intereses que tenga la persona que esté en el gobierno. Es muy importante lo que ha hecho la Secretaría de Salud. Nunca ha estado a expensas de los caprichos, aunque bueno, pues tiene que ceder algunas veces, pero siempre ha sido una Secretaría de Salud de muy alta capacidad de atención y de atajar los problemas agudos, como son las crisis, como fue la crisis del H1N1, todos estos que les platicaba la vez pasada, que el doctor Alejandro Macías es conocido como el zar del H1N1, porque él encabezó gran parte de los esfuerzos que se realizaron. El doctor es de Guanajuato y el doctor Ángel Córdoba también es, entonces le pidió su ayuda, y la verdad es que lo hicieron muy bien. Así es, doctor, es lo que decimos, la capacidad que tienen nuestros médicos, nuestros especialistas, siempre ha estado latente y presente. Afortunadamente, pues los últimos 2 casos sospechosos también fueron descartados, pero desde luego, pues a cómo va el ritmo de esto, sin duda, más temprano que tarde probablemente tengamos por acá algún caso confirmado, doctor. Y justamente esto que apuntas, el caso de Alemania, es que sí ya hay la posibilidad de que se comiencen a dar contagios de personas que no necesariamente estuvieron allá, por la facilidad
que tiene ahora de este contagio, que son dos cosas que me llaman la atención y que quería comentar contigo, Doc. Esto que dicen, que su rápida proliferación, digamos, se debe a que los portadores son ya capaces de transmitir el virus sin presentar síntomas, que es lo que pone el riesgo y ha levantado las cejas sobre la evacuación de las personas que están allá en China y que están yendo hacia sus países de origen. Es una de las, incluso se los comenté la vez pasada que platiqué, bueno, no sé si fue con ustedes o si fue en otra entrevista de radiofónica, porque a veces me entrevistan también de una estación de radio, un noticiero a las 5 de la mañana. Sí, te he escuchado. Son las 4 aquí, me levantan muy tarde, pero bueno, lo hago con mucho gusto. Y sí, esa es una de las dudas más grandes. Habitualmente la transmisibilidad de las infecciones es característico que sea durante la fase sintomática. En el periodo de incubación, habitualmente viene la infección, que es cuando el germen, el virus, la bacteria, el parásito entra a nuestro cuerpo. De ahí pasa un periodo de incubación y ahí va a haber una replicación del virus hasta que llega a tener una cantidad suficiente de virus que empiezan a causar síntomas en el paciente. Pueden ser síntomas respiratorios, pueden ser síntomas gastrointestinales, pueden ser síntomas en la piel, puede haber un rash, puede haber cualquier tipo de síntomas. Habitualmente la transmisibilidad es cuando ya empiezan los síntomas. La duda en este caso es que sí, se han visto casos en los cuales puede haber transmisión de portadores asintomáticos. Esa es la manera en la que se clasifican, portadores asintomáticos, es decir, personas infectadas que aún no tienen síntomas clínicos, y eso es muy peligroso, porque entonces los filtros van a tener que ser mucho más estrictos y se va a tener que desarrollar de manera muy rápida, y ese va a ser el paso número 1 de este proceso. Se va a tener que desarrollar de manera muy rápida una prueba de detección rápida, es decir, se va a tener que hacer algo que se llama prueba de, esto algunas veces lo han oído, que se llama ELISA, la prueba de ELISA, que son las iniciales de Enzymatic Immunosorbent Link Assay. Eso es lo que significa, es una prueba que se hace para determinar si la persona está infectada, y si puede ser en saliva, se puede hacer en orina, dependiendo de qué es lo que se esté haciendo. Es como la prueba de embarazo que se hace, que es muy barata. Esa es una prueba de ELISA, la prueba de embarazo que se hace, que se pone una gota o 2 gotas de orina y se pone en una línea si es solamente el control, y 2 líneas si la prueba es positiva. Entonces se va a tener que desarrollar una prueba, porque esa es la que se le va a tener que empezar a hacer a las personas para ver si son portadores del virus aun cuando sean asintomáticos. Entonces yo creo que eso va a ser uno de los primeros pasos que se va a tener que arreglar, porque sí se ha visto que hay pacientes que se han enfermado sin haber estado en contacto con alguien que tenía síntomas de una enfermedad respiratoria superior o inferior. Entonces eso es una de las preocupaciones más importantes, y eso le daría una velocidad diferente a la extensión de la infección que se pudiera ir presentando. Sí, es, digamos, la particularidad que se está señalando ahora, ¿no? Y el periodo de incubación, porque hay también hay algunos informes que están diciendo que las personas prácticamente sin presentar síntoma alguno, de repente lo que se ha compartido últimamente en redes sociales, ¿no?, se desvanecen o presentan un colapso, ¿no?, siendo que se sentían bien posteriormente. Entonces cuando virus se manifiesta es ya al máximo, digamos, ¿no?, colapsando al paciente. ¿Esto es posible, doctor? Lo que pasa es que cuando alguna persona tiene un síncope, el nombre médico de esto es un síncope, cuando una persona presenta un síncope, puede ser por un evento transitorio. Además, acuérdense que muchas veces la pérdida del estado de alerta, el desmayarse, es un mecanismo de defensa. Si el paciente tiene una caída súbita de la presión arterial, vamos a decir, porque el paciente tiene una fiebre muy alta, tiene una vasodilatación importante y pierde la presión arterial, un mecanismo de defensa es que se pierde la conciencia para que la persona se horizontalice, para que se acueste, y entonces así se distribuye la presión arterial de manera mucho más equitativa en todo el organismo de la persona, y todos los órganos pueden alcanzar una perfusión mucho más
pareja, mucho más balanceada. Entonces, por eso es que las personas muchas veces pierden el conocimiento. El que una persona pierda el conocimiento no es algo tan grave, es un síntoma que nos hace ver que la persona tiene algo, que algo está sucediendo. Y la mayoría de las personas se espantan mucho cuando alguien tiene una crisis convulsiva o cuando alguien pierde el conocimiento, pero es más importante encontrar los porqués, porque esto puede ser una simple manifestación aleatoria de un problema mucho más grave o un problema que no lo es tanto, ¿no? Un niño que está jugando, una persona que está jugando en el exterior, se deshidrata, se le baja la presión, pierde el conocimiento, pues es tan sencillo como darle un líquido, darle agua, ¿no? Pero hay otros casos. Entonces lo importante siempre va a ser el diagnóstico por el cual la persona tuvo un síncope. Entonces, acuérdense que la respuesta inmunológica es una respuesta que distrae mucha energía, muchas calorías en la persona. Entonces, si en el momento que se desencadena una respuesta inmunológica en una persona porque está en la presencia de un virus, esto puede ser que la persona esté en un estado de fatiga, en un estado de deshidratación, puede presentar fiebre y por eso presenta el estado de pérdida de alerta. Entonces se le da tratamiento sintomático y eso ya se evita. Y hay que tratar de evitar en toda medida que tengan fiebres elevadas, porque las fiebres elevadas pueden ser una causa de crisis convulsivas, ¿no? Entonces, son tratamientos sintomáticos que se van individualizando dependiendo de cada paciente, y pues bueno, esto ya depende de cada caso. Muy bien, doctor. Sí, porque tú sabes, ante estos videos que se han compartido en redes, de gente que se desploma en la calle aparentemente sin presentar previamente síntomas, no quiere decir que estén cayendo muertos, que es lo que decíamos aquí, ¿no? O sea, sí, se les atiende, tienen ese síncope, pero no quiere decir que hayan muerto, es donde se tiene la manifestación en el momento y es donde el cuerpo, ahora sí que el cuerpo pues se manifiesta de esa forma, ¿no? Extrema, pero no quiere decir que necesariamente tampoco estas personas se defiende. Y además tengan en consideración algo, no todo lo que se pone en la red, habitualmente lo que se pone en las redes sociales y todo esto está descontextualizado, tiene un interés de cualquier bando. Esto no tiene nada que ver con ningún partido político ni con la gente tiene un interés de promover. Y recuerden que detrás de las computadoras de las personas o los teléfonos de la gente que está usando las redes sociales hay mucha soledad, hay mucha tristeza y hay mucha necesidad de reconocimiento. Entonces a veces hasta hacen una actuación y todas estas cosas. Pues ahí tienen a este cuate Loret de Mola, ¿no? Que es famoso por las payasadas que hacía en televisión desde que dice que se fue a la guerra y luego con el secuestro de estas personas, en fin. Entonces, si esas personas que son profesionales de la comunicación lo hacen, pues un cristiano de la calle pues va a tener esa tentación de hacerlo, ¿no? Pues tengan mucho cuidado con lo que lo ven en las redes. Y la segunda recomendación que yo les hago es tengan la prueba de las 48 horas. Yo siempre digo, con las redes sociales, pocas cosas de las redes sociales aguantan la prueba de las 48 horas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vean una noticia en las redes sociales, lean, investiguen, y si en 48 horas sigue siendo cierto, entonces opinen. Porque el 93% de las cosas que se ponen en las redes sociales, a las 48 horas se demuestra que no son ciertas o no son exactamente como las presentaron. Entonces, hay estudios muy serios de institutos de comunicación que han hecho esa prueba, y si la gente se contuviera, tuviera mecanismos de autocontinencia para compartir información respecto al coronavirus, respecto a cualquier cosa que se pone en las redes sociales por 48 horas, los escándalos y todo esto serían mucho menores, porque muchas veces vemos que en 48 horas pues, lo que se puso ahí tenía una intención secundaria, no era cierto, no era como nos los presentaron, o simplemente fue una farsa, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de autocontinencia, de serenidad, porque la velocidad de la información es muy acelerada ahorita, y si nos metemos en esa línea de información o en una línea de pensamiento por afinidades inmediatas, corremos el riesgo de ir a comprar, como lo ponía aquí Quetzal, y de ir a comprar el equipo de supervivencia. Pues, ¿cuál es el equipo de supervivencia para una infección de coronavirus una vez que estás infectado? La verdad es que pues, irte al hospital, porque lo que te va a ayudar a sobrevivir está dentro del hospital. Si te venden un paquete que tenga mucha sopa líquida o no sé, ni se me una linterna, pues
¿eso de qué se va a servir, no? La verdad es que eso es aprovecharse de la inmediatez y de la falta de conocimiento de las personas. No existe un equipo de supervivencia. Lo único que pueden hacer para incrementar su posibilidad de supervivencia es lávense las manos, y si hay una persona enferma de las vías aéreas, no se acerquen, y si ustedes son los enfermos, quédense en su casa. Esas son las únicas medidas de supervivencia que existen, y vacúnense contra la influenza, ¿no? Así es, Doc. Ahora, hablando justamente del desarrollo en base a la experiencia y el conocimiento que tienes, tiene que llegar a un punto, a un clímax, ¿no? Este desarrollo de esta epidemia o pandemia, si llega a tal, que ahí también hay confusión luego con estos conceptos, ¿no? Pero bueno, llega a su punto álgido antes de comenzar a remitir, por lo mismo, ¿no? El organismo, los seres humanos comienzan a tener las reservas naturales. Ahí están los casos que nos estás hablando de pacientes que están superando la enfermedad. Entonces, ¿hay algún tiempo, hay algún lapso en el que las epidemias tiendan a esto, doctor? Digamos, ahorita llevamos un mes aproximadamente. ¿Estaríamos ahorita en el punto álgido, en el clímax, digamos, de los contagios? Ahorita estamos en la curva de aprendizaje, Jorge, porque hay cuestiones fundamentales que nosotros tenemos que conocer en una infección como de este tipo. Unas ya las tenemos, les platicaba, el 7 de enero se encontró ya la secuencia genética del virus, lo cual es muy importante porque eso es bueno para fines diagnósticos y para fines de tratamiento. Para eso sirve el conocer la secuencia genética. Ahora, ¿cómo generar una prueba diagnóstica, un tratamiento? Eso ya es una segunda etapa. Lo siguiente que se tiene que ver es cuál es la conducta de cómo se comporta, cómo se transmite, cuál es su índice de transmisibilidad. El índice de transmisibilidad es por cada caso que se presenta, cuántos casos potenciales son. Entonces hay casos que son muy severos y hay casos que son muy poco severos. En este caso, aparentemente, les digo, empezó en 2.28, ahorita ya van como en 2.6, es decir, por cada paciente infectado hay 2.6 potenciales casos que se pudieran presentar. Entonces, ahorita estamos en la curva de aprendizaje, pero para esto va a ser fundamental la transmisión de la información de manera veraz, y les digo, ese es un problema muy importante cuando las infecciones provienen de China, porque China es un país que tradicionalmente ha ocultado la información epidemiológica, o la ha manipulado, la ha modificado, yo no sé para qué, no entiendo para qué, probablemente porque, bueno, como una gran potencia entiende que las armas biológicas son una posibilidad y son un armamento importante en el momento de un conflicto bélico. Entonces, pues bueno, así funcionan las grandes potencias, así funcionan los grandes gobiernos. Entonces, puede ser por eso, yo no sé, yo no me imagino por qué, pero yo creo que ahora que ya hay casos fuera de China, eso va a ser muy bueno para la curva de aprendizaje, porque se van a poder saber verdaderamente cómo se transmiten los casos de una persona a otra. Yo no creo que Alemania vaya a tener ningún interés, o Finlandia, o Francia, ningún interés en ocultar la información o en esconderla. Incluso aquí en Estados Unidos, bueno, los casos se han logrado aislar y aparentemente no ha habido mayor transmisibilidad, pero ahora se va a poder saber con mayor certeza cómo se transmite, porque pues no se puede saber, en China no se puede saber porque no, la verdad es que no son confiables para transmitir información epidemiológica. Sí, claro, bueno, algunos, históricamente, Doc, los gobiernos también tratan de ocultar cierta parte de información por el tema de no generar el pánico, ¿no? Tratan de mitigar de alguna forma la información estadística, ¿no? En algunos países, incluso siempre existe la tentación de personalizar lo que está sucediendo. Por ejemplo, de pensar que si yo digo que hay 10,000 casos y que me tardé una semana en identificarlos, eso va a generar un impacto en los medios que va a deteriorar mi imagen pública. Eso piensan algunos gobernantes. Entonces, por eso es que manejan de qué manera
presentan la información, de qué manera la filtran, y eso es una tentación que siempre todo lo hacen personal, es decir, hay gobernantes que tienen una megalomanía muy grande y esto a veces se extiende a gobiernos completos, ¿no? Entonces piensan que el proyectar que hay una epidemia en un país, esto va a reflejar una debilidad del liderazgo de una persona y entonces no transmiten la información, y esto lo hemos visto a lo largo de la historia y no solamente con las infecciones, con otros fenómenos, lo vemos con fenómenos como la pobreza, la desigualdad, la delincuencia. Siempre se trata de disfrazar las cifras, no darlas con honestidad, y por lo tanto, si nosotros tenemos información equivocada, aunque tengamos la fórmula correcta, le estamos poniendo información equivocada a la fórmula correcta y por lo tanto la solución va a ser incorrecta, porque estamos haciendo un análisis muy cuidadoso, muy apropiado, con información equivocada. Entonces, por eso es muy importante tener la información apropiada, y eso en parte pues es una gran responsabilidad de los periodistas, de los medios de información, que den información adecuada y que no se inclinen por un interés que no sea tratar de ser un poco más veraces en la información, aunque quieran conservar su subjetividad que es inherente al ser humano, pero es por eso que es muy importante tener un monto de información que sea útil para los fines que estamos persiguiendo. Siempre tenemos que pensar que la finalidad es que haya menos casos de coronavirus, que haya menos muertes, que haya menor tasa de secuelas por el resto de la vida. En fin, ese es el objetivo, y es por eso que tenemos que ser muy honestos con la información que se va presentando, ¿no? Pues ahí está, doctor. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando, cómo se sigue presentando este asunto. Está la Organización Mundial de la Salud todavía deshojando la margarita si declara la emergencia internacional o no. Yo creo que ya llegado el momento pues tendrán que hacer el pronunciamiento en este pues es sentido. Que ellos están, ¿no?, ponderando circunstancias económicas. Entonces yo creo que, no conozco de qué tamaño sea la respuesta de la Organización Mundial de la Salud en China, pero yo supongo que ya deben tener mucha gente allá en China interviniendo para tener cifras adecuadas. Ese es el paso número uno que se debe de tener: información veraz y certera respecto a cómo se está transmitiendo, cuál es la velocidad, cómo se está moviendo, porque las epidemias son entes vivos que tienen un patrón de movimiento, pero para que podamos entender el patrón de movimiento, pues debemos de tener la información adecuada para ir entendiendo cómo se mueven. Pues ahí está, Doc. Ahí está, vamos a seguir siendo observantes de ello, y desde luego pensar que aquí pues nuestra amenaza más inmediata, como tú dices, pues es la influenza, que está presente y está en su periodo ahorita, digamos, fuerte, ¿no, doctor? En su periodo estacional. Que eso es otro peligro, porque si una persona está enferma de influenza y decidió no vacunarse y todo esto, y se contagia con otra enfermedad, no solo el coronavirus, sino cualquier otra, una neumonía por neumococo, lo que sea, se incrementa mucho la tasa de mortalidad y la tasa de deterioro y de secuelas por el resto de su vida. Entonces, vacúnense contra la influenza. No me voy a cansar de insistírselo. Vacúnense contra la influenza, por favor. Muy bien, Doc. Pues muchísimas gracias, como siempre, por esta consulta de seguimiento, y pues vamos a ver cómo se siguen presentando estas situaciones. Estaremos al pendiente de ello contigo. Gracias, doctor. Te mandamos un abrazo y gracias a todos por su participación. Igualmente, les mando un abrazo a todos. Gracias, mi Doc. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Continuamos aquí en Disyuntiva.